Mi nombre es Eduardo Morales. Tengo 72 años y cada mañana me levanto a las 6 para preparar el desayuno de mi nieta Sofía antes de llevarla a la escuela. Durante los últimos 3 años, esta rutina se ha convertido en el centro de mi universo, en la razón por la que abro los ojos cada día. Pero lo que nadie en esa escuela sabe es que el viejo que lleva a su nieta cada mañana había dedicado 30 años de su vida a transformar la educación de este país. Me juzgaron por viejo, sin saber que había dedicado toda mi juventud a educarlos. Esa mañana de martes, mientras preparaba los huevos revueltos que tanto le gustan a Sofía, la observé jugando con su muñeca en la mesa de la cocina. Tiene 8 años ahora, y cada día se parece más a su madre Carmen. Los mismos ojos grandes y curiosos, la misma sonrisa que puede iluminar toda una habitación, la misma sed insaciable de conocimiento que había caracterizado a toda nuestra familia. «Abuelo», me dijo sin levantar la vista de su muñeca, «ayer la señorita Patricia me preguntó otra vez por qué no tengo mamá y papá». Se me encogió el corazón. Durante 3 años había tratado de protegerla de estas preguntas, de darle una infancia normal lejos de las miradas curiosas y las preguntas incómodas. Pero Sofía había empezado a hacer más de estas observaciones últimamente. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, tratando de mantener mi voz casual mientras servía su desayuno. «Le dije que tú eres mi papá y mi mamá y mi abuelo, todo junto, que no necesito más porque tú me das todo el amor que necesito». Finalmente me miró con esos ojos brillantes. «¿Está mal eso, abuelo?». Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Mi nieta no necesita padres jóvenes, necesita amor verdadero. Eso es lo que yo le doy. «No, mi amor», le dije, acariciando su cabello castaño. «No está mal para nada». Las familias vienen en todas las formas y tamaños. Durante el camino a la escuela, como cada mañana, observé a los otros padres. Madres jóvenes con carriolas de bebé, padres en trajes corriendo hacia sus oficinas después de dejar a sus hijos, grupos de madres organizando playdates y actividades extraescolares. Yo destacaba entre ellos como una anomalía, un recordatorio de que las familias no siempre siguen el patrón tradicional. «Señor Morales», me saludó una de las madres, Elena Vázquez, con esa sonrisa incómoda que había aprendido a reconocer. «¿Cómo está Sofía adaptándose este año?». «Muy bien, gracias», respondí cortésmente, notando cómo sus ojos evitaban el contacto directo conmigo. No sabían que durante mis años como ministro de Educación, entre 1985 y 1995, había trabajado incansablemente para crear exactamente el tipo de ambiente inclusivo que ahora me era negado como abuelo cuidador. Había desarrollado políticas específicas para apoyar a familias no tradicionales. Había luchado contra la discriminación basada en la estructura familiar. Había escrito las mismas directrices que estas escuelas ahora implementaban. La ironía era cruel. Hace 3 años, cuando Miguel y Carmen murieron en ese accidente automovilístico, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sofía tenía apenas 5 años y había perdido todo lo que conocía. Yo era su único pariente cercano, y a pesar de tener entonces 69 años, no dudé ni un segundo en asumir su cuidado completo. Pero también tomé otra decisión: mantener mi identidad en completo anonimato. Durante décadas había sido una figura pública. Periódicos, entrevistas de televisión, ceremonias oficiales, reconocimientos internacionales. Pero Sofía necesitaba normalidad, no un abuelo famoso que atrajera atención constante de medios y funcionarios. Necesitaba la oportunidad de crecer sin la presión de ser la nieta del famoso educador Eduardo Morales. Así que me retiré completamente de la vida pública. Rechacé honores, evité eventos oficiales, ignoré invitaciones a conferencias internacionales. Me convertí en lo que siempre había querido ser en el fondo: simplemente un abuelo dedicado a criar a su nieta con amor. Esa tarde, después de recoger a Sofía de la escuela, noté que estaba más callada de lo usual. Durante la merienda, jugó distraídamente con sus galletas, en lugar de contarme sobre su día como siempre hacía. «¿Todo bien en la escuela hoy?», le pregunté,
sentándome a su lado en nuestra pequeña mesa de cocina. Sofía suspiró, un sonido demasiado pesado para una niña de 8 años. Abuelo, ¿por qué la señorita Patricia siempre me hace preguntas diferentes a las que les hace a los otros niños? ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, sintiendo una alarma creciente. Ayer me preguntó si estoy triste por no tener una familia normal. Y hoy me preguntó si entiendo por qué los otros niños tienen padres jóvenes que pueden ayudarles mejor con las tareas modernas. Mi sangre comenzó a hervir lentamente. Como pedagogo con 4 décadas de experiencia, reconocía inmediatamente comportamiento inapropiado de parte de un educador, pero como abuelo, mi instinto protector me gritaba que algo estaba muy mal. ¿Y qué le respondiste?, pregunté, luchando por mantener mi voz calmada. Le dije que tú me ayudas con todo, que sabes todas las respuestas a mis preguntas y que eres el mejor abuelo del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se rió y dijo que los abuelos no entienden la educación moderna. Esa noche, después de acostar a Sofía, me quedé despierto en mi estudio mirando las cajas llenas de reconocimientos, diplomas y fotografías de mi carrera. Medallas de honor educativo, doctorados honoris causa de universidades internacionales, fotografías con presidentes y ministros, copias de los libros de texto que había escrito y que aún se usaban en miles de escuelas. Enseñé a generaciones cómo amar a sus alumnos, pero una sola maestra no lo aprendió. La misma educación que ellos defendían, la había creado yo hace décadas. Los protocolos de inclusión, las metodologías de enseñanza personalizada, los programas de apoyo familiar, todo había salido de mi oficina ministerial durante esa década transformativa de los 80 y 90. Pero ahora me enfrentaba a un dilema que me desvelaba noche tras noche. Debía revelar mi identidad para proteger a Sofía de la discriminación, o mantener nuestro anonimato para preservar la normalidad que tanto había trabajado para darle. Cada vez que consideraba revelar quién era, pensaba en las consecuencias para Sofía. Atención mediática, presión social, la pérdida de esa preciosa normalidad por la que había sacrificado mi carrera pública. Pero cada vez que veía las lágrimas en sus ojos después de un día difícil en la escuela, mi resolve se tambaleaba. Al día siguiente, decidí solicitar una reunión con la maestra Patricia Villas. Era hora de abordar directamente la situación antes de que empeorara. Patricia me recibió en su aula después del horario escolar. Tenía 45 años, cabello rubio perfectamente arreglado y esa expresión de superioridad apenas disfrazada que había visto en demasiados educadores a lo largo de mi carrera. Su aula estaba decorada con los carteles y materiales educativos estándar, pero noté inmediatamente que muchos de los libros de texto eran ediciones desactualizadas de series que yo había recomendado reemplazar hace una década. «Señor Morales», me dijo con una sonrisa profesional fría, «gracias por venir. Tenemos algunas preocupaciones sobre el ambiente familiar de Sofía». «¿Qué tipo de preocupaciones?», pregunté, manteniendo mi tono controlado. «Bueno», se acomodó en su silla, adoptando una postura que claramente indicaba que se sentía en posición de autoridad. Un hombre mayor criando solo una niña pequeña no es exactamente lo que consideramos ideal para el desarrollo infantil. Respiré profundo, recordándome que debía mantener la calma por el bien de Sofía. ¿Y qué considera usted ideal, señora Villas? Los niños necesitan figuras parentales apropiadas para su edad, respondió con tono condescendiente. Padres que entiendan las redes sociales, los juegos modernos, las tendencias educativas actuales. ¿Usted realmente cree que puede mantenerse al día con las necesidades de una niña de 8 años en 2023? La ironía era abrumadora. Esta mujer me estaba explicando educación moderna mientras usaba métodos y materiales que yo había desarrollado décadas atrás. Me estaba cuestionando sobre tendencias educativas actuales cuando yo había sido el arquitecto de la mayoría de ellas. Señora Villas, le dije cuidadosamente, creo que el amor, la dedicación y la estabilidad emocional son más importantes que la edad de los cuidadores. Con todo respeto, señor Morales, su tono se volvió más firme. Usted pertenece a otra generación. Las necesidades educativas de los niños han evolucionado enormemente en los últimos años.
Mientras hablaba, mi mente catalogaba automáticamente todas las deficiencias en su metodología que podía observar desde donde estaba sentado. Técnicas de enseñanza obsoletas, organización de aula ineficiente, materiales didácticos que habían sido superados por investigaciones que yo mismo había patrocinado como ministro. Sofía necesita una madre joven que pueda ayudarla con actividades apropiadas para su edad, continuó Patricia. Alguien que entienda la tecnología moderna, que pueda relacionarse con otros padres jóvenes, Que no la haga sentir diferente. ¿La hace sentir diferente? Pregunté sintiendo una punzada de dolor. Los otros niños han empezado a hacer comentarios. Preguntan por qué Sofía vive solo con su abuelo, por qué no tiene padres normales. Patricia se inclinó hacia adelante, adoptando un tono que supongo pretendía ser comprensivo. Los niños pueden ser crueles, señor Morales. Sería mejor para Sofía si estuviera en un ambiente más convencional. Cuando salí de esa reunión, mis manos temblaban de ira contenida. Durante mi carrera, había luchado incansablemente contra exactamente este tipo de prejuicios. Había desarrollado programas específicos para apoyar a familias diversas. Había escrito políticas que prohibían la discriminación basada en la estructura familiar. Había capacitado a miles de educadores sobre la importancia de la inclusión. Y ahora, una maestra que probablemente había estudiado con mis textos me estaba diciendo que mi familia no era convencional lo suficiente. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Sofía llegaba a casa cada tarde más retraída, más silenciosa. Finalmente, una tarde mientras hacíamos sus tareas de matemáticas, se quebró. «Abuelo», dijo con voz temblorosa, «la señorita Patricia dijo algo hoy que me confundió». «¿Qué dijo, mi amor?» «Dijo que tal vez yo estaría mejor en una casa donde hubiera una mamá joven que pudiera entender mis necesidades mejor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Eso significa que no me quieres más? ¿Que me vas a mandar con otra familia?» Mi corazón se destrozó en ese momento. Me arrodillé frente a su silla y tomé sus pequeñas manos entre las mías. «Sofía, escúchame muy bien», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Tú eres lo más importante en mi vida. Eres mi sol, mi alegría, mi razón para levantarme cada mañana. Nunca, jamás te mandaría a otra familia. Somos familia tú y yo, y nada ni nadie va a cambiar eso». «Pero, ¿por qué la señorita Patricia dice que necesito padres jóvenes?» «Porque», respiré profundo, «a veces los adultos se equivocan, mi amor. A veces no entienden que las familias vienen en muchas formas diferentes y que todas pueden ser perfectas si hay amor». Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en mi estudio y tomé una decisión. Al día siguiente iría a hablar nuevamente con Patricia Villas, pero esta vez no sería tan diplomático. Como abuelo protector, tenía límites que no permitiría que nadie cruzara, pero el universo tenía otros planes. Al día siguiente era el Día de la Familia en la escuela, un evento anual donde las familias venían a compartir sobre sus tradiciones y estructuras familiares. Sofía había estado emocionada durante semanas por la oportunidad de presentar a su abuelo a sus compañeros. Llegamos temprano e inmediatamente noté que Patricia había organizado el evento de una manera muy específica. Había una sección para familias tradicionales donde padres jóvenes presentaban sobre sus estructuras familiares nucleares y otra sección más pequeña y menos prominente para situaciones especiales. «Sofía», me susurró Patricia cuando llegamos, «tu abuelo puede sentarse en la sección de situaciones especiales, junto con las familias de padres divorciados y madres solteras». La humillación fue inmediata y pública. Sofía me miró con confusión mientras otros niños señalaban hacia nosotros y susurraban entre ellos. Pero entonces, desde el otro lado del auditorio, escuché una voz familiar gritando mi nombre. «Profesor Morales, Eduardo Morales, no puede ser». Me volví para ver a Miguel Santos, un hombre de unos 35 años que se acercaba rápidamente con expresión de shock total. Miguel había sido uno de mis estudiantes más brillantes cuando yo dirigía el programa de formación docente en los años 90. Ahora era padre de uno de los compañeros de clase de Sofía. «Miguel», murmuré esperando que bajara la voz, «por favor». «Profesor». Llegó hasta donde estaba y me abrazó efusivamente. «No puede creer que esté aquí. He estado buscándolo durante años». Patricia se había acercado, claramente molesta por la interrupción. «¿Se conocen?
¿Usted también es profesor retirado?, me preguntó con tono despectivo. Miguel la miró con incredulidad. Señora, este hombre es, comenzó a decir, pero lo interrumpí rápidamente. Solo un abuelo normal, Miguel, por favor. Pero Miguel no podía contener su emoción. Profesor, tengo que llamar a algunos colegas. Nadie va a creer que finalmente lo encontré. Miguel, no, le dije con urgencia. Sofía no sabe sobre mi pasado. He mantenido mi identidad privada para darle una vida normal. Patricia nos observaba con creciente curiosidad e irritación. ¿De qué están hablando exactamente? Fue entonces cuando Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. Disculpe un momento, me dijo, sacando su teléfono. Tengo que hacer una llamada muy importante. Mientras Miguel se alejaba con su teléfono, Patricia decidió que era momento de hacer su presentación principal del evento. Familias y estudiantes, anunció al micrófono. Hoy celebramos las familias tradicionales completas que forman la base sólida de nuestra comunidad educativa. Su voz resonó por todo el auditorio mientras continuaba. Lamentablemente, algunos de nuestros niños vienen de situaciones irregulares que pueden crear desafíos adicionales en su desarrollo. Mientras hablaba, señaló discretamente en nuestra dirección y pude sentir las miradas de docenas de personas posándose sobre Sofía y sobre mí. Sofía se aferró a mi brazo, claramente confundida y lastimada por la implicación de que nuestra familia era de alguna manera inferior. Los niños necesitan la estabilidad que solo pueden proporcionar padres jóvenes y energéticos, continuó Patricia. Madres que entiendan las necesidades modernas de las niñas y padres que puedan participar activamente en actividades físicas y tecnológicas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. 40 años de control profesional se desvanecieron mientras veía a mi nieta ser humillada públicamente por una mujer que claramente no entendía los principios básicos de la educación inclusiva que yo había pasado décadas desarrollando. Estaba a punto de levantarme y revelar mi identidad cuando Miguel regresó corriendo. «Profesor», me susurró urgentemente, «acabo de hablar con el ministro Herrera. Viene para acá inmediatamente». ¿Qué? El pánico se apoderó de mí. «Miguel, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer». Carlos Herrera me debe toda su carrera a usted. Cuando le dije que lo había encontrado, canceló toda su agenda. Carlos Herrera, mi antiguo estudiante, ahora ministro de Educación. El joven brillante que había mentorado durante sus primeros años en el ministerio, quien había implementado muchas de mis reformas después de mi retiro. Si venía aquí, mi anonimato terminaría para siempre. Miré a Sofía, que seguía aferrada a mi brazo mientras Patricia continuaba su presentación sobre la importancia de las familias apropiadas. Mi nieta necesitaba protección, necesitaba que alguien defendiera su dignidad, necesitaba saber que su familia era valiosa y completa. La decisión se tomó sola, por primera vez en 3 años. El protector del anonimato en mí cedió ante el educador y el abuelo. Mientras tanto, Patricia había terminado su presentación y se acercaba hacia nosotros con una expresión de falsa compasión. «Señor Morales», me dijo en voz lo suficientemente alta para que otros pudieran escuchar. «Creo que sería mejor si considerara buscar alternativas de cuidado más apropiadas para Sofía. Los servicios sociales podrían ayudarle a encontrar una familia adoptiva más adecuada para las necesidades de una niña de su edad». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me puse de pie lentamente, toda mi dignidad de décadas como educador fluyendo de vuelta a mí. «Señora Villas», le dije con una voz que recuperó naturalmente la autoridad que había tenido durante años como ministro, ¿me está amenazando con separar a mi nieta de mí? «No es una amenaza», respondió, claramente disfrutando de lo que percibía como una posición de poder. «Es una recomendación profesional basada en el bienestar de la menor». Sofía comenzó a llorar. «No quiero irme con otra familia. Abuelo, no me dejes». Los otros padres observaban la escena con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Algunos claramente simpatizaban con Patricia, asintiendo como si estuvieran de acuerdo con que las familias no tradicionales representaban un problema. Fue en ese momento exacto que escuchamos el sonido de múltiples vehículos llegando al estacionamiento de la escuela. Miguel sonrió. Llegó la caballería. 5 minutos después,
Carlos Herrera, ministro de Educación, entraba al auditorio acompañado por un séquito de funcionarios, algunos periodistas que habían sido alertados sobre una visita ministerial urgente, y la directora Elena Torres, corriendo detrás tratando de entender qué estaba pasando. Carlos tenía 55 años ahora, cabello gris en las sienes, pero los mismos ojos brillantes del joven idealista que había trabajado bajo mi tutela 20 años atrás. Sus ojos recorrieron el auditorio hasta que se posaron en mí. Por un momento el tiempo se detuvo. «¡Profesor!», gritó Carlos, ignorando completamente el protocolo ministerial. Corrió hacia mí y me abrazó con una emoción que sorprendió a toda la multitud. «Maestro, he estado buscándolo durante años. ¿Dónde se había metido?». El auditorio completo se quedó en silencio absoluto. Patricia estaba paralizada, mirando la escena con una expresión de confusión total. «Carlos», murmuré, «esto no era parte del plan». «¿Plan?». Carlos se apartó para mirarme, sin soltar mis hombros. «Profesor, usted desapareció hace 3 años. Todo el ministerio lo ha estado buscando. Tenemos reformas que necesitan su consultoría». Se volvió hacia la multitud de padres, maestros y estudiantes que observaban boquiabiertos. «Señoras y señores», anunció Carlos con su voz ministerial, «permítanme presentarles al profesor Eduardo Morales, el padre de la educación moderna en nuestro país, el hombre que transformó nuestro sistema educativo durante la década más importante de nuestra historia educativa». Patricia había perdido todo el color de su rostro. «¿Ese señor es importante?», murmuró a Elena Torres. Elena, que había estado investigando frenéticamente en su teléfono desde que llegó el ministro, se acercó a Patricia con una expresión de horror creciente. «Patricia», le susurró, «ese señor es el Eduardo Morales. El Eduardo Morales, el exministro, el creador de las reformas del 85, el autor de los textos que usamos, él». Este hombre, continuó Carlos dirigiéndose a toda la audiencia, redujo el analfabetismo nacional del 40% al 8%. Creó el primer sistema nacional de becas para familias de bajos recursos. Revolucionó la formación docente. Escribió las metodologías de enseñanza inclusiva que aún usamos hoy. Miró directamente a Patricia. Cada programa de educación especial, cada protocolo de inclusión familiar, cada directriz sobre diversidad educativa que esta escuela implementa, fue creado por este hombre. Sofía me miraba con asombro total. «¿Abuelo? ¿Eres famoso?». Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos pequeñas. «Solo soy tu abuelo que te ama, mi amor. Solo que algunas personas recuerdan el trabajo que hacía antes de que tú llegaras a mi vida». Carlos se volvió hacia Patricia, que ahora temblaba visiblemente. «Señora Villas, ¿es cierto que ha estado discriminando a esta familia?». Patricia tartamudeó. «Yo no sabía que él era... Pensé que era solo... ¿Solo qué?». Carlos elevó la voz. «¿Solo un abuelo mayor? ¿Solo una familia no tradicional? ¿Y eso habría cambiado algo? ¿Solo respeta a las familias cuando sabe que son importantes?». Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de Carlos. «Ministro, el profesor mantuvo su identidad secreta para proteger a su nieta. Ha estado criándola solo desde que perdió a sus padres hace 3 años». Carlos me miró con lágrimas en los ojos. «Profesor, ¿por qué no me contactó? ¿Por qué desapareció?». «Porque Sofía necesitaba un abuelo normal», respondí honestamente. «No un exministro famoso. Necesitaba una vida privada, sin atención mediática, sin presión pública». «Pero maestro», dijo Carlos, «sus contribuciones a la educación no pueden ser ignoradas. Este país le debe tanto». «Este país no me debe nada», lo interrumpí. «Yo le debo todo a este país. Y más importante, le debo todo a ella». Miré a Sofía, que seguía procesando todo lo que estaba escuchando. Patricia se acercó tímidamente, claramente en estado de shock. «Señor, profesor Morales, yo no tenía idea. Si hubiera sabido que usted era...». «¿Habría cambiado algo?», pregunté, repitiendo la pregunta de Carlos. ¿Habría tratado a Sofía con más respeto solo porque su abuelo tuvo una carrera pública? Patricia no pudo responder. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la magnitud de su error se hacía evidente.
Carlos se dirigió a toda la audiencia. Quiero que todos entiendan algo muy importante. El profesor Morales no solo creó nuestro sistema educativo moderno, escribió específicamente las políticas contra la discriminación familiar que esta escuela debería estar implementando. Se volvió hacia Elena Torres. Directora, vamos a necesitar una investigación completa sobre cómo se han estado tratando las familias no tradicionales en esta institución. Elena asintió nerviosamente. Por supuesto, ministro. Implementaremos cambios inmediatos. Pero fue Sofía quien habló después, con una voz clara que cortó a través de toda la tensión en el auditorio. Mi abuelo es el mejor del mundo, dijo poniéndose de pie en su silla para que todos pudieran verla. Me ayuda con mi tarea, me lee cuentos, me enseña cosas nuevas todos los días y me ama más que nada en el universo. Se volvió hacia Patricia. Señorita Patricia, usted dijo que necesito padres jóvenes, pero mi abuelo me da todo lo que necesito. Me da amor, me da seguridad, me enseña a ser buena persona. La voz de Sofía se hizo más fuerte. Y si mi abuelo ayudó a hacer las escuelas mejor para todos los niños, entonces, él es un héroe. Y yo estoy orgullosa de ser su nieta. El auditorio estalló en aplausos. Padres que minutos antes habían estado asintiendo con los comentarios discriminatorios de Patricia, ahora aplaudían a Sofía y se acercaban para disculparse conmigo. Carlos abrazó a Sofía. Pequeña, tu abuelo no es solo un héroe para ti, es un héroe para todo el país. Y tú deberías estar enormemente orgullosa de él. En los días siguientes, la historia se extendió como fuego por todo el país. Los medios locales cubrieron la reaparición del legendario educador Eduardo Morales, pero más importante, cubrieron la historia de discriminación que había sufrido por parte del sistema educativo, que él mismo había creado. Patricia fue suspendida, pendiente de una investigación completa. En las entrevistas posteriores admitió públicamente que había permitido que sus prejuicios personales afectaran su juicio profesional. Estaba usando metodologías creadas por el profesor Morales, dijo en una entrevista televisiva, mientras discriminaba a su propia familia. La ironía es devastadora y mi vergüenza es completa. Pero Patricia también demostró que era capaz de crecimiento genuino. Se inscribió voluntariamente en cursos de sensibilización sobre familias diversas, se disculpó públicamente conmigo y con Sofía, y eventualmente se convirtió en una defensora activa de políticas inclusivas. Quiero pasar el resto de mi carrera, me dijo durante una de nuestras conversaciones posteriores, demostrando que puedo ser la educadora que usted esperaba que fuéramos todos. Carlos implementó inmediatamente nuevas políticas de cero tolerancia para la discriminación familiar en todas las escuelas del país. El incidente del profesor Morales, como se conoció, se convirtió en un caso de estudio obligatorio para todos los educadores en formación. Pero el cambio más significativo ocurrió en mi propia vida y en la de Sofía. Durante las semanas siguientes a la revelación, cientos de mis antiguos estudiantes, ahora educadores, administradores y profesionales en todo el país, me contactaron. Todos querían expresar su gratitud, compartir cómo mis enseñanzas habían influido en sus carreras y conocer a Sofía. Profesor, me escribió una de mis antiguas estudiantes, ahora directora de una escuela rural. Usted me enseñó que cada niño merece amor y respeto, sin importar de dónde venga. Su propia experiencia con Sofía es la demostración perfecta de esa filosofía. Sofía se adaptó a la nueva atención de manera notable. Lejos de ser abrumada, pareció florecer con el conocimiento de que su abuelo había dedicado su vida a ayudar a otros niños como ella. «Abuelo», me dijo una noche mientras revisábamos su tarea, «ahora entiendo por qué sabes ayudarme con todo. Eras maestro de maestros». «Era», le confirmé. «Pero ahora soy algo mucho más importante. Soy tu abuelo». 3 meses después del incidente, Carlos me pidió que considerara regresar al ministerio en un rol consultivo. «Profesor, el país necesita su sabiduría.
Tenemos nuevos desafíos educativos que solo usted puede ayudarnos a resolver. Después de mucha deliberación acepté, pero con condiciones estrictas. Trabajaría desde casa, mantendría horarios que no interfirieran con mi tiempo con Sofía, y ella siempre sería mi prioridad absoluta. Papito Carlos, como Sofía había comenzado a llamar al ministro. Dice que eres el abuelo más inteligente del mundo, me contó una tarde. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Pienso que eres el abuelo más amoroso del mundo, respondió. Y eso es mucho más importante. Un año después del incidente original, la escuela de Sofía organizó un evento especial llamado Celebración de Familias Diversas. Era exactamente el tipo de evento que yo había visualizado décadas atrás, cuando escribía las políticas de inclusión. Patricia, que había completado su programa de rehabilitación profesional, se acercó a mí durante el evento. «Profesor Morales», me dijo, «quiero agradecerle por su paciencia conmigo durante mi proceso de crecimiento. Sé que no merecía su perdón, pero usted me lo dio de todas formas». «Patricia», le respondí, «todos merecemos segundas oportunidades cuando estamos genuinamente comprometidos con el cambio. Usted ha demostrado ese compromiso. He estado pensando», continuó, «en crear un programa donde Sofía pueda venir a hablar con otros niños sobre familias diversas. Su perspectiva podría ayudar a muchos estudiantes que se sienten diferentes». Miré a Sofía, que estaba jugando felizmente con sus compañeros. Le preguntaré, pero creo que le gustaría la idea. Y tenía razón. Sofía se convirtió en una pequeña embajadora de la inclusión familiar, visitando clases para hablar sobre cómo las familias vienen en todas las formas y tamaños. Mi abuelo dice, contó a una clase de primer grado, que una familia es donde hay amor. No importa si tienes mamá y papá, o solo mamá, o solo papá, o abuelos, o tías, lo que importa es que te amen y te cuiden. El programa fue tan exitoso que se expandió por todo el distrito escolar, pero quizás el momento más significativo llegó cuando Carlos anunció la creación del Fondo Eduardo Morales para Familias Diversas, un programa nacional que proporcionaría apoyo educativo y financiero a niños en situaciones familiares no tradicionales. «Profesor», me dijo Carlos durante la ceremonia de anuncio, «este fondo va a asegurar que ningún niño vuelva a enfrentar discriminación por la estructura de su familia». Sofía estaba a mi lado durante la ceremonia, vestida con un vestido azul que había escogido especialmente para la ocasión. «Abuelo», me susurró, «¿esto significa que estás ayudando a otros niños como tú me ayudas a mí?» «Sí, mi amor», le respondí. «Estoy tratando de asegurar que todos los niños tengan abuelos o padres o familias que los amen tanto como yo te amo a ti». 2 años después del incidente original, regresé a la misma escuela para una ceremonia especial. La escuela había sido renombrada Escuela Eduardo Morales de Educación Inclusiva y se había convertido en un modelo nacional para la inclusión familiar. Patricia, ahora coordinadora del programa de familias diversas, me recibió en la entrada. «Profesor», me dijo, «quiero mostrarle algo». Me llevó a su aula, donde había colgado una nueva placa. En esta aula, cada familia es valorada, cada niño es amado y cada diferencia es celebrada. «Es mi recordatorio diario», me explicó, «de la lección que usted y Sofía me enseñaron». Durante la ceremonia, Sofía, ahora de 10 años, fue invitada a cortar la cinta inaugural como primera estudiante embajadora de inclusión. «Hace 2 años», dijo Sofía al micrófono, con una confianza que me llenó de orgullo. «Algunos adultos pensaban que mi familia era rara porque vivo con mi abuelo, pero mi abuelo me enseñó que las familias especiales crean niños especiales. Hoy», continuó, «quiero que todos los niños sepan que no importa cómo sea tu familia, lo que importa es que hay gente que te ama, que te apoya y que cree en ti». Señaló hacia mí. «Mi abuelo cree en mí todos los días. Y ahora, gracias a él, esta escuela va a creer en todos los niños, sin importar de qué familia vengan». Después de la ceremonia, mientras caminábamos hacia el auto, Sofía tomó mi mano. «Abuelo», me dijo, «¿sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia?» «¿Cuál, mi amor?»
que al final, todo el mundo se dio cuenta de lo que yo siempre supe. ¿Y qué es eso? Que eres el mejor abuelo del universo entero. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas en nuestra pequeña mesa de cocina, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho juntos. Había comenzado como un abuelo tratando de mantener el anonimato para proteger a su nieta, y había terminado siendo parte de un movimiento nacional hacia una educación más inclusiva. Pero más importante, había aprendido que el amor no necesita justificación externa, que las familias se definen por sus acciones y no por su estructura, y que a veces las lecciones más importantes vienen de los estudiantes más pequeños. Abuelo, dijo Sofía, interrumpiendo mis pensamientos, mañana vamos a hablar en mi clase sobre héroes. ¿Puedo hablar de ti? Puedes hablar de cualquiera que quieras, mi amor. Bien, sonrió, porque vas a ser mi héroe por siempre. Descubrí que el mejor maestro no es quien enseña a muchos, sino quien ama completamente a uno. Y en Sofía encontré no solo a mi nieta, sino a mi maestra más importante, quien me enseñó que el amor verdadero no tiene edad, no tiene estructura, y no necesita la aprobación de nadie para ser perfecto. Esta historia nos recuerda que las familias vienen en muchas formas, y que el amor y la dedicación son más importantes que las estructuras tradicionales. ¿Has sido testigo de discriminación hacia familias no tradicionales? ¿Cómo podemos crear entornos más inclusivos para todos los niños, independientemente de su situación familiar? Comparte tu experiencia en los comentarios sobre la importancia de juzgar a las familias por su amor, no por su apariencia. Nota. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.